Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Bueno, esta semana nuevamente seguimos con las fracciones y esta vez vamos a ver las multiplicaciones y las divisiones con igual y diferente denominador. Vamos a aprender conceptos nuevos como el inverso multiplicativo y todo eso. Así que espero se queden a ver este videito y no olviden, por favor, activen la campanita. ¿Para qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, para que cuando yo suba un video sean los primeros en saber y así vienen a ver el video. Y además no olviden suscribirse al canal y darle muchos me gusta. Nos vemos al final para poder despedirnos. Vamos a partir con las adiciones de fracciones con diferente denominador. En primer lugar, recordamos contenidos de quinto básico y recuerden que cuando los denominadores son diferentes y además yo el 4 no lo puedo convertir a 15 y tampoco el 15 lo puedo convertir a 4, yo voy a tener que hacer un cálculo. ¿Y ese cálculo cómo se llama? Mínimo común múltiplo. ¿Cómo se saca el mínimo común múltiplo? De la siguiente forma se los voy a explicar. Usted va a tomar el 15 y va a tomar el 4. ¿Ya? Va a ser esta tablita, simple. ¿Y qué va a hacer? Vamos a partir siempre por la tabla del 2 para ir en orden. Entonces usted va a escribir acá la tabla del 2 y usted se va a preguntar, 2, ¿por qué número me da 15? ¿Hay algún número en la tabla del 2 que multiplicado me dé 15? Ninguno, ¿cierto? Entonces como no hay ninguno, el 15 simplemente lo bajo. Continúo con el 4 y me pregunto, 2, ¿por qué número me da 4? Por 2, ¿cierto? Entonces acá coloco el 2 porque 2 por 2, 4. Nuevamente vamos a la tabla del 2 y ¿por qué de nuevo la tengo que repetir? Porque tengo un 2 acá. Entonces la tabla del 2 va a poder multiplicar a ese número o dividirlo. Me fijo, ya sabemos que el 2 no hay ningún resultado que me dé 15, por lo tanto sigo bajando el 15 y me pregunto, 2, ¿por qué número me da ese 2? Por 1, ¿cierto? Entonces llegué al 1 y finalicé en este caso. Ya no sigo, hasta ahí llego, ¿ya? Por lo tanto, ya no sigo acá bajando el 2. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en la tabla del 2 no hay ningún número que multiplicado me vaya a dar 15. Por lo tanto, sigo con la tabla del 3 y yo me pregunto, ¿en la tabla del 3 habrá algún número que multiplicado me dé 15? Sí, ¿cierto? Entonces voy a colocar la tabla del 3. Y me pregunto, 3, ¿por qué número me da 15? Por 5, muy bien. 3 por 5, 15. Perfecto. Vamos nuevamente. Recuerden que acá tengo que llegar a 1, al igual que acá en el 4. Sigo en la tabla del 3 para poder colocar el 3 acá. ¿Hay algún número que multiplicado me dé 5? No, ¿cierto? Entonces voy a tener que continuar con la tabla del 4. Pero en la tabla del 4, ¿hay algún número que me dé como resultado 5? No, ¿cierto? Entonces sigo con la del 5. Y yo sé que en la tabla del 5 sí hay un número que multiplicado me da 5. ¿Por cuánto? Por 1. Fíjense, 5 por 1, 5. Y ahí finalicé. ¿Qué hago ahora? Se preguntarán ustedes, ¿qué tanta tontera que está haciendo la Miss? Entonces, ¿qué ustedes hacen ahora? Van a tener que multiplicar todos estos números que están aquí. ¿Ya? Y los vamos a multiplicar. 2 por 2, 4. 4 por 3. ¿Cuánto es 4 por 3? 12. Y 12 por 5, 60. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 15 y 4 es 60. Es decir, aquí me tiene que quedar 60. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer ahora? Yo tengo que preguntarme 15 por qué número lo tengo que multiplicar para llegar a un 60. Entonces yo sé que es 15 por 4. Recordamos la amplificación. Si yo amplifico por 4 abajo, también lo tengo que hacer arriba. Por lo tanto, el 12 también lo multiplico por 4. Sigo acá y me pregunto 4 por qué número me da 60. Y me fijo aquí. Si 15 por 4 es 60, significa que 4 por 15 también es 60. Por lo tanto, tengo que multiplicar aquí arriba por 15. Y como multipliqué por 15 abajo, también tengo que multiplicar por 15 arriba. Y ahora sí, sigo. 12 por 4, ¿cuánto es, chiquillos? 48, muy bien. Y ahí voy a sumar. Y 3 por 15, ¿cuánto es? 45, perfecto. Por lo tanto, ahora simplemente sumo los de arriba y el denominador se va a mantener. ¿Cuánto es 48 más 45? ¿Cuánto es? 93. Perfecto. Por lo tanto, la adición de 12 quinceavos más 3 cuartos es igual a 93 sesentaavos. Ahora, ¿qué realizo yo? Tengo que ver si puedo simplificar esa fracción para llevarla a una fracción irreductible, es decir, primero que sea más pequeñita y además que no se pueda seguir simplificando. Entonces me pregunto,
el 93 y el 60. ¿En qué tabla estarán ambos? En la tabla del 3. Lo vamos a partir dividiendo por 3, ¿ya? Vamos a ver. 3 multiplicado por qué número me da 93. O 93 dividido 3, ¿cuánto es? Yo sé que 3 por 30 me va a dar 90, por lo tanto, 3 por 31 me va a dar 93. Por lo tanto, arriba es 31 y abajo, el 3 por qué número me da 60. Si 3 por 10 es 30, 3 por 20 sería 60. Por lo tanto, me quedó 31 veinteavos. Me fijo en los números y me pregunto, ¿habrá algún número que pueda simplificar estos dos números? Es decir, que tanto el 31 como en el 20 estén en una misma tabla. No, ¿cierto? Perfecto. Por lo tanto, el 12 quinceavos más 3 cuartos da como resultado 31 veinteavos. Ya chicos, vamos con el segundo ejemplo y voy a colocar acá un 15 décimos menos un 3 quintos. Nuevamente tengo denominadores diferentes, una sustracción, pero además, ojo acá no es necesario sacar el mínimo común múltiplo. ¿Por qué no es necesario? Porque yo el 5 lo puedo convertir en 10 y el 10 lo puedo convertir en 5. ¿Ya? Es decir, ambos están en una misma tabla, entonces no es necesario que saquen el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, como a ustedes les resulta más fácil amplificar que es multiplicar, simplemente yo voy a multiplicar tanto el denominador como el numerador por un número que el denominador llegue a convertirse en 10. Y yo me pregunto, 5 ¿por qué número me da 10? Por 2, ¿cierto? Perfecto. Por lo tanto, si yo multiplico por 2 abajo, también lo tengo que hacer por 2 arriba. Continúo bajo el 15 décimos, tal cual, el menos, y 3 por 2 es 6, y 5 por 2 es 10. Fíjense, quedaron igual denominador, que dice la regla tanto para la sustracción como para la adición, que cuando tengo denominadores iguales, simplemente el denominador queda igual, es decir, se mantiene, y son los numeradores los que tienen que hacer la operación como tal. En este caso se van a sustraer. Si a 15 le quito 6, ¿cuánto me da? 9, ¿cierto? Por lo tanto, 15 décimos menos 6 décimos es igual que 9 décimos, o 15 décimos menos 3 quintos es igual a 9 décimos. Queda hasta ahí, es una fracción irreductible. ¿Por qué? Porque no hay ningún número que simplifique al 10 ni al 9, excepto el 1, que ya sabemos que no podemos dividirlo en 1. ¿Por qué? Porque me va a quedar la misma fracción. Ya chicos, vamos con el ejercicio C, que es una multiplicación de fracciones. Si se fijan, es de diferente denominador, y si la fracción en este caso es de diferente o igual denominador, va a ser el mismo procedimiento. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una multiplicación de fracciones, ustedes van a tener que multiplicar los numeradores y multiplicar los denominadores entre sí. Es decir, ustedes multiplican 7 por 2 y multiplican 8 por 5. ¿Ya? Vamos a hacerlo. 7 por 2, 14. Y 8 por 5 o 5 por 8 es 40. Si se fijan, hasta el momento tenemos 14 cuarentaavos, pero no la vamos a dejar así. ¿Por qué? Porque la podemos simplificar. Buscamos una tabla en que esté el 14 y el 40. Si ustedes me dicen la del 4, por supuesto, la del 4 está el 40, pero no está el 14. Por lo tanto, vamos a simplificarlo por la tabla del 2. Entonces, dividimos por 2 abajo y dividimos por 2 arriba. Y ustedes se preguntan, 2 ¿por qué número me da 14? O la mitad de 14, ¿qué número es? 7, muy bien. Y la mitad de 40, ¿qué número es? 20, perfecto. Por lo tanto, yo ya sé que 7 por 7 octavos por 2 quintos es igual a 7 veinteavos. Entonces, chiquillos, en simples palabras, cuando tengo una multiplicación de fracciones, yo voy a multiplicar los numeradores entre sí y voy a multiplicar los denominadores entre sí. La multiplicación de fracciones es la más fácil porque se multiplica entre sí. Veamos un último ejemplo que lo voy a hacer acá. Por ejemplo, si yo les doy un 5 veinteavos por un 10 veinteavos, ¿qué van a hacer ustedes? Van a multiplicar los de arriba, que sería 5 por 10 es 50 y 20 por 20 es 400, y van a simplificar. En este caso podrían simplificarlo por la tabla del 5. Entonces simplificarían por 5 y ustedes dirían 5 ¿por qué número me da 50? Por 10, y 5 ¿por qué número me da 400? Por 80. Y ahí seguiría, y aquí lo podría hacer por la tabla del 10. Entonces 10 arriba, 10 abajo, y me va a decir 10 ¿por qué número me da 10? Por 1,
¿Y 10 por qué número me da 80? Por 8. Por lo tanto, 5 veinteavos por 10 veinteavos es 1/8. ¿Ya, chicos? Simplemente se multiplican los de arriba y se multiplican los de abajo. Y no olviden, por favor, simplificar si es posible. Ya, chiquillos, y llegamos a la última operación, que es la división. Veo sus caras, chiquillos. Sé que sus caras en estos minutos cambiaron totalmente a esta cara que está saliendo en pantalla. Pero tranquilos, 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 porque yo sé que en general les cuesta las divisiones a todos, pero esta división, chiquillos, yo les tengo un truco. Ya no va a ser división, la voy a llevar a una multiplicación. ¿Para qué? Para que simplemente tengamos que multiplicar los numeradores y multiplicar los denominadores entre sí y listo. ¿Vieron? Ya. Pero ¿cómo se hace eso? Se hace de la siguiente forma. Tenemos que ocupar el inverso multiplicativo. De la siguiente forma. Tengo en el dividendo el 2/8 y tengo en el divisor el 2/3, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso es el divisor el que va a cambiar. Fíjense, el 2/8 yo simplemente lo voy a bajar porque el dividendo va a quedar igual, pero acá este signo automáticamente va a cambiar. Ya no va a ser el signo de división, va a ser el signo de multiplicación. Y ahora el 2/3 ya no va a ser 2/3. Aquí vamos a ocupar el inverso multiplicativo. ¿Cuál es el inverso multiplicativo? Es aquel donde el divisor cambia, es decir, ya no va a ser un 2/3, sino que hace esto. Es decir, el 3 pasa a ser el numerador y el 2 pasa a ser el denominador. Fíjense, es decir, hay un cambio. Hay una inversión de los números. 3 medios. ¿Se fijan? Por lo tanto, siempre, siempre, siempre en la división, cuando ustedes la quieran hacer de manera más fácil, la van a transformar en una multiplicación y para eso tienen que utilizar el inverso multiplicativo, es decir, el número que esté en el divisor tiene que cambiar, es decir, el número que está abajo pasa arriba y el número que está arriba pasa abajo. Y ahora continúo como tal, pues chiquillos, si nosotros ya sabemos el contenido de la multiplicación de fracciones, que es simplemente el numerador se multiplica con el numerador y el denominador se multiplica con el denominador. 2 por 3, ¿cuánto es? 6 y 8 por 2 es 16. Por lo tanto, aquí no puedo dejar acá el resultado. ¿Por qué no? Porque este resultado lo puedo simplificar y está en la tabla, ambos números están en la tabla del 2. Por lo tanto, simplifico por 2 y digo 6 dividido 2, o puedo decir la mitad de 6 es 3 y la mitad de 16 es 8. Por lo tanto, chiquillos, yo ya sé que 2/8 dividido 2/3 es 3/8. Perfecto. Y así terminamos este ejercicio, ¿vieron? Si quieren podemos hacer otro ejemplo y se los puedo dejar de tarea. Así que les voy a dejar de tarea los siguientes ejercicios que van a aparecer aquí en la pizarrita. Ya, chicos, y aquí en la pizarra tienen los ejercicios que van a tener que realizar esta semana para poder ver si lograron entender estas operaciones de fracciones con igual y diferente denominador. No olviden que si aún ustedes no logran entender la adición ni la sustracción de fracciones tanto con igual denominador o diferente, pueden ir a ver el video que se encuentra un poquito más abajo en el canal para alumnos de quinto básico o quinto grado, ¿ya, chicos? Y recuerden, la multiplicación simplemente usted va a multiplicar los numeradores y va a multiplicar los denominadores y simplificar si es que es necesario. Y en la división va a ocupar el inverso multiplicativo, que es los números que están en el divisor van a tener que hacer este cambio y ya no va a ser una división, sino que va a ser una multiplicación y va a tener que hacer lo mismo que va a hacer arriba en el ejercicio C. Este video es súper cortito y les voy a explicar cómo calcular el mínimo común múltiplo entre dos o más números, ¿ya? En este caso voy a calcular el mínimo común múltiplo entre 5 y 8 y acá entre 12 y 15. Para eso vamos a ocupar una tablita y es la siguiente. Primero voy a colocar el 5 y acá voy a colocar el 8 y voy a hacer esta especie de tablita así. ¿Ya? Y los números que estén en este lado son súper importantes porque todos los números que me queden acá yo los voy a tener que multiplicar después para tener el mínimo común múltiplo entre estos números, ¿ya? ¿Y cómo se hace? De la siguiente forma. Primero me tengo que, siempre tengamos un orden en matemática. Entonces el orden que yo les recomiendo es partir siempre aquí colocando la tabla del 2. Entonces yo voy a colocar acá el 2 porque me está representando la tabla del 2. Por lo tanto, yo me voy a preguntar, ¿en la tabla del 2 habrá algún número que multiplicado me vaya a dar un resultado 5?
No, ¿cierto? Entonces, como no hay ningún número que me dé un resultado 5, yo simplemente el 5 lo voy a bajar. Y ahora me voy con el 8 y me pregunto, ¿en la tabla del 2 hay algún número que multiplicado me dé como resultado 8? Sí, ¿cierto? ¿Y cuál es? El 4. Si se fijan, 2 por 4 es 8. Entonces sigo. Ahora acá abajo yo tengo que seguir bajando el número a menos que ya estos números no me sirvan y no estén en la tabla del 2. Pero yo sé que el 4 sí está en la tabla del 2, entonces tengo que seguir bajando el 2. Y me pregunto, el 2, ¿habrá algún número que multiplicado me dé 5? No, ¿cierto? Entonces sigo bajando el 5. Y ahora sí, 2, ¿por qué número me da 4? Por 2. Perfecto. Voy a ver nuevamente si sigo bajando el 2 y por supuesto que voy a tener que seguir bajando el 2. ¿Por qué? Porque el 2 está en la tabla del 2, entonces lo sigo bajando. Y me pregunto, 2, ¿por qué número me da 2? Por 1, ¿cierto? Entonces ahí terminé. Cuando yo llego a 1 termino. Y el 5 lo bajo. ¿Por qué? Porque no hay ningún número multiplicado que me dé 5. ¿Qué hago ahora? Ya no puedo seguir con el 2, entonces yo sigo con la tabla del 3, pero todavía no la anoto. ¿Por qué? Porque me tengo que preguntar, ¿en la tabla del 3 hay algún número que me dé como resultado 5? No, ¿cierto? Perfecto. Sigo con la del 4. ¿En la tabla del 4 hay algún número que me dé como resultado 5? No, ¿cierto? Entonces sigo con la del 5. ¿Y en la tabla del 5 habrá algún número que me dé como resultado el 5? Sí, ¿cuál es? El 1. Por lo tanto, terminé, fíjense, el 5 y el 8 terminaron siendo 1. Entonces, ¿qué voy a hacer con los números que tengo acá? Los multiplico. Y digo, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 5, 40. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 5 y 8 es 40. ¿Ya? Entonces, como ya les salió el mínimo común múltiplo y ustedes van a tener quizás una fracción, la fracción, el denominador ahora se va a convertir en 40. Sigo con el de al lado y tengo que calcular el mínimo común múltiplo entre 12 y 15 y hago la misma tablita. Coloco el 12, coloco el 15, separo acá, recuerden que acá va la tabla y como siempre en matemática y como yo les recomiendo es ser ordenados, por lo tanto voy a partir con la tabla del 2. 2, ¿por qué número me da 12? Por 6, muy bien. En la tabla del 2 no hay ningún número que multiplicado me da 15, por lo tanto bajo el 15 simplemente. Sigo acá con la tabla del 2, ¿por qué? Porque si hay un número que multiplicado me da 6 y es el 3. 2 por 3, 6. ¿Se fijan? Y 2 por ningún número me da 15, por lo tanto lo sigo bajando. Ya no sigo bajando el 2, ¿por qué? Porque en la tabla del 2 no está ni el 3 ni el 15 como resultado, por lo tanto sigo con la tabla del 3 y automáticamente la coloco porque en la tabla del 3 está el 3 y está el 15. Entonces me pregunto, 3, ¿por qué número me da 3? Por 1, y acá finalicé, porque 3 por 1, 3. Y 3, ¿por qué número me da 15? Por 5. Muy bien. ¿Acá puedo continuar con el 3? No, ¿por qué no? Porque acá ya finalicé, terminé con el 1 y en la tabla del 3 no hay ningún número que me dé 5. Entonces sigo con la del 4, pero yo sé que en la tabla del 4 no hay ningún número que me dé como resultado 5, por lo tanto continúo con la tabla del 5. Y 5, ¿por qué número me da 5? Por 1. Si se fijan, ambos llegaron a 1, ya terminé. Y multiplico 2 por 2, 4, 4 por 3, 12 y 12 por 5, 60. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 12 y 15 es 60. Bueno chicos, espero les haya gustado mucho este video porque a mí sí me gustó. Y bueno, recordarles que la práctica hace al maestro y además por favor no olviden quedarse en casa. Stay at home. Chao, chao.